I don't think he could get post to the university because he was Jewish. By the way, we should add that Vienna was, this in the 1920s, was the place of Freud, Wittgenstein. A lot of great thinkers were very active in this setting at the university in the 1920s, and Schutz was part of that. It was a very vibrant intellectual and cultural atmosphere, I think. But he couldn't get a job in the university. It was a tragic time. Several people he knew died, and he commented on that. People he tried to help out, people he tried to arrange their passports so that they get visas so that they could leave, and they never made it out. ウィーン大学で第一次世界大戦が終わってからウィーン大学へ入って勉強しました。で、それは法律学でした。で、彼の博士論文というか博士号はハンス・ケルゼンのところで取りました。で、ハンス・ケルゼンのほか、オトマール・シュパンの授業であったり、ルートビ・フォン・ミーゼスの授業であったりですね、たくさん有名な人たちの授業を取ってました。で、そのことがですね、私は、これはもうコンスタンツのアーカイブへ行って、彼がどういう授業を取ったかというのを調べてみるとですね、非常に面白いいろいろな人たちの授業を取っているということがわかるし、で個人的な関係もケルゼンやミーゼスとの関係は非常に親密な関係がありました。だからそのシュッツ自身が考えていることは、あるいはシュッツ自身の思想というのは、そのいわゆる社会学に収まらない非常にたくさんのことをね、勉強して考えてたんだと。これをどうしても再構成したいというのが私の一つの関心でした。Die Soziologie von Schutz bzw. sein Denken war natürlich auch dem einmaligen Wiener Milieu gedankt, in dem nach dem Ende des Ersten Weltkriegs sich im Prinzip die intellektuelle Elite aus dem ganzen ehemaligen österreichischen Reich versammelte, sodass da eine einmalige Konzentration von originellen Geistern existierte, die sich gegenseitig inspirierten und befruchteten, aber gut. I remember the schedule. The thing I think that's most impressive when Schutz got to the United States was his schedule. I mean, it was a torrid schedule. I mean, you can understand why the man died at 59 because of the schedule that he kept. He would get up. I think he had to be at work at 8 or 9 in the morning. And then he'd work all day. Then he'd come home and have dinner with the family. And he always wanted to be with his family. So he'd be with Evelyn and George and Ilsa. And he'd come home for dinner 6 to about 8, then go into the new school, teach at the new school from 8 to 10:30, something like that. Then come home and often engage in piano practice. And so do some work with his pianoing, playing the piano. So I started realizing the relevance of my grandfather's work when I first went to Florida Atlantic University to see Lester Embry and met some of the students there, PhD candidates who were not much older than I was at the time. And they were dedicating their lives to studying my grandfather's work. And that really had an impact on me to realize that there was really something meaningful that was happening with my grandfather's work. And then not too long after that, I went to the University of Constance, where I saw basically my grandfather's library that I'd grown up with in my grandmother's home, Alfred's home. I grew up in this apartment that all of his books were in, basically set up the same way at the University of Constance. And so that's when I realized that how important his work is to quite a number of people. Well, the reception in the U.S. occurred, I think, among social scientists and began as this still prevailing view that Schutz is a phenomenological sociologist. This was a time when the traditional American sociology, Parsons style, was dominant, but a lot of people didn't like it. It was the 60s.
Schutz im Prinzip in einem Dreieck geistiger Einflüsse. Das ist Max Weber auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das die österreichische ökonomische Schule und letztendlich natürlich die Phänomenologie. Der Schütz hat Weber kennengelernt über das Studium Max Webers bei Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, ein Ökonom, allerdings ein Polyglott und kulturhistorisch ausnehmend breit aufgestellter Ökonom, hat durch den Versuch einer pragmatischen Wende in der ökonomischen Theorie nicht zuletzt Max Weber intensiv gelesen, studiert, rezipiert und dadurch, dass Alfred Schütz ab 1921 im sogenannten Geistkreis von Ludwig von Mises, einem engeren Schüler- und Studierendenkreis um Ludwig von Mises herum, die sich regelmäßig getroffen haben, und regelmäßig heißt hier wöchentlich, also ein intensives Oberseminar, würden wir vielleicht in früheren Konstellationen gesagt haben. In diesem Kontext hat hat Schütz die Anregung bekommen, Weber zu studieren und zu lesen, und hat das dann seinerseits intensiv getan. Zuerst mal der Einfluss von Weber, und das ist für die deutschsprachige oder deutsche Soziologie von Bedeutung generell, die Vorstellung eingeführt hatte, die Gesellschaft ist so etwas wie ein sinnhafter Zusammenhang. Und da sind wir natürlich dabei, wenn die Gesellschaft ein sinnhafter Zusammenhang ist. Man hängt irgendwie mit der sinnhaften Orientierung von Handlung zusammen. Und das versucht der Herr Schütz zu klären, weil er ja bei Weber gewisse Probleme diesbezüglich sah. Besonders wichtig in Schütz' Werk finde ich eben seine Beiträge unter methodologischen Gesichtspunkten. Er hat das Webersche Konzept der Sinnadäquanz mit neuem Sinn gefüllt. Seine Analysen der Strukturen der Lebenswelt zeigen eigentlich die Voraussetzungen, die Annahmen auf, von denen wir täglich ausgehen, die meistens selbstverständlich und unhinterfragt sind. Und wenn wir Soziologie treiben wollen, sollten wir eigentlich immer auf die Sinnadäquanz achten. Das heißt, wir sollten nicht Interpretationen vornehmen, die überhaupt nichts mit der eigenen Erfahrung der Leute zu tun haben. Also viele Soziologen stülpen ja irgendwelche Konzepte auf die Leute, ohne sie wirklich verstehen zu wollen. Sie wollen irgendeine Erklärung produzieren, aber das hat dann oft wenig zu tun mit der Art und Weise, wie die Leute die Wirklichkeit selbst erfahren. Und das zeigt sich beispielsweise, wenn man Minderheiten untersucht, wenn man Gruppen untersucht, die ja in einer Welt leben, die man selber nicht kennt, weil man anders aufgewachsen ist, und dass man diese Leute völlig missversteht, wenn man sie nicht versucht, aus ihrem Kontext heraus zu verstehen. Und Sinnadäquanz heißt eigentlich, dass man immer versucht, den Sinn, die Sinnwelt zu erfassen, in der die Leute leben. Es deutlich werden kann. Mises war für Schütz eine unglaublich beeindruckende Figur. Er hat durch auch seinen Elan, seine Bereitschaft, sich auf die Studierenden einzulassen, wenn auch auf einen kleineren Kreis von mir aus, und durch seine didaktisch von hoher Raffinesse geprägte Idee, dass im Geistkreis niemand über ein Thema referieren durfte, in dem er selbst zu Hause war. Also Schütz hätte nie beispielsweise etwas zur Ökonomie oder zur Jurisprudenz sagen dürfen, sondern Schütz hat dann beispielsweise über die klassische Musik referiert oder über den Witz als eine besondere Kulturform. Also alle waren gezwungen, quasi in Fremdwahrnehmung sich Feldern zuzuwenden, die sie selbst nicht als Experten beherrschen, und dadurch die Diskussion in besonderer Weise fruchtbar zu machen. Also hat er unmittelbar diese Bedeutung des pragmatischen Motivs entdeckt für sein Denken. Und von daher gab es eine intime Relation zwischen beiden, was diese Bedeutung der alltäglichen praktischen Orientierung auf die Lösung von Handlungsproblemen hin bedeutete. Acho que o Schütz, ele sempre quis, pelo menos é isso que parece no estilo dele de fazer sociologia e filosofia, é que ele sempre tinha uma visão filosófica da sociologia. Husserl não foi o primeiro dos filósofos com quem Schütz
busca compreender, mas, sem dúvida, é a maior referência dentro do pensamento dele. O importante de todo o trabalho feito por Schutz em cima da teoria da questão da constituição da consciência externa de tempo é que ele consegue ampliar um conceito de ação weberiano, ou seja, aí você já tem o conceito de agir, como o agir presente, atual, e você tem o conceito de sentido de ação passada, né? Essa diferença está a diferença da arquitetura dos motivos de Schutz, né? Que é o motivo de causalidade, o motivo porquê, etc., que são os resultados fatuais dessa análise dele do sentido e que deu um instrumento, eu diria, aumentou a tábua de categorias, a quantidade de conceitos, de instrumentos conceituais que Schutz pôde usar para resolver a questão. Entonces yo creo que esa idea de Schutz antitrascendentalista, que es correcta hasta cierto punto, se exageró y llevó a pensar la relación Husserl-Schutz como una especie de ¿verdad? Que no se puede comprender a Schutz sin comprender su relación profunda. Schutz, ele vê o mundo da vida de uma perspectiva pragmática, ou seja, constituído pela ação social. Also Lebenswelt bei Schutz heißt eigentlich alles, die Welt, wie wir sie erleben, die Naturwelt, die Sozialwelt, und das heißt immer, wie wir sie sinnhaft erleben. Der Lebensweltbegriff ist bei Schutz relativ spät aufgetaucht, weil ihn auch Husserl erst spät geprägt hat, erst so Mitte der 30er Jahre. Aber Schutz hat ihn dann gewählt, um sein gesamtes Lebenswerk zu bezeichnen, indem er sie als Strukturen der Lebenswelt bezeichnet. Aber er hat das eigentlich schon im sinnhaften Aufbau, in seinem ersten großen Buch, spricht er vom sinnhaften Aufbau der sozialen Welt. Und da geht es eigentlich um nichts anderes als um die Lebenswelt. Also um die Frage, wie die Leute Sinn konstituieren, wie sich Handlungssinn bildet, wie die Leute die Erfahrungen erleben, sammeln, interpretieren, dass das alles in der Zeit stattfindet und dass sich das immer unterscheidet, je nachdem, ob jemand den Sinn selber konstituiert, also ob ich beispielsweise mein eigenes Erleben interpretiere oder ob ich versuche, das Erleben von jemand anderem zu interpretieren. Also wenn ich versuche, jemand anders zu verstehen. Und genau das war ja die Frage von Max Weber. Die Soziologie soll den Sinn von Handeln, den subjektiven Sinn des Handelns von anderen Leuten verstehen. Und da stellte sich für Schutz die Frage, wie können wir das überhaupt tun? Und einen großen Teil des Schützschen Werks können wir so verstehen, dass er analysierte, wie wir andere überhaupt verstehen können. Und da liegt die eigentliche Bedeutung des Lebensweltkonzepts, weil Soziologen sich immer mit der Frage beschäftigen müssen, woran sich die Leute, die sie beobachten, orientieren, wie sie selbst ihre Wirklichkeit erfahren, wie sie selbst ihre Handlungen erfahren, wie sie ihre soziale Umwelt erfahren. Und von daher ist diese Analyse der Strukturen der Lebenswelt von ganz grundlegender Bedeutung für die Soziologie. Die Unterschiede der Lebensweltbegriffe zwischen Habermas und Schutz. Schutz natürlich als Vorgänger von Habermas, auf den Habermas sich dann kritisch interpretativ bezogen hat, würde ich im Wesentlichen auf zwei Punkte beziehen. Einmal auf die Infrastruktur des Begriffes, zum Zweiten auf die theoretische Funktion. Also während für Alfred Schutz der Begriff der Lebenswelt natürlich in enger Anlehnung an den Husserlschen Begriff der Lebenswelt Grundlage für eine phänomenologische Fundierung sinnverstehender Soziologie überhaupt war. Und im Grunde genommen, man könnte sagen, sich in ein
individualistisches Paradigma einfügt, also von der Priorität subjektiver Sinnkonstitution als Erklärungsfundament für gesellschaftliche Institutionalisierungen ausgegangen ist, hat Habermas, was die Funktion des Begriffs angeht, Lebenswelt eingebaut in ein mehrstelliges Konzept. Also der Habermasche Vorwurf gegen eine ausschließlich auf die Lebenswelt sich konzentrierende Soziologie der Gesellschaft lautete ja Kulturalismus. Soll heißen, dass die Formen der Koordination gesellschaftlicher Handlungszusammenhänge sich nicht ausschließlich über geteiltes oder auch verteiltes lebensweltliches Hintergrundwissen organisieren ließe, jedenfalls nicht in modernen Gesellschaften, sondern bekanntermaßen natürlich Lebenswelt ein Gegenbegriff zum Systembegriff bildet. Die Funktion ist also im Unterschied zur Schützentheorie, bei der die Lebenswelt einen überaus allgemein fundierenden Status bekommen hat, bei Habermas die einen Teilbereich und vor allem ein Teilorganisationsprinzip von gesellschaftlicher Ordnung zu markieren. Vor allem natürlich dann immer noch theoretische Funktion des Lebensweltbegriffes unter Bezug auf die normative Perspektive, da sich also lebensweltlich fundierte kommunikative Alltagspraxis von systemisch koordinierten, aber ebenso notwendigen, für gesellschaftlich komplexe Zusammenhänge unverzichtbaren Ordnungsgefügen auch in normativer oder praktischer Hinsicht unterschieden haben. Das war, also die normative Perspektive ist bekanntermaßen für Schütz und die phänomenologisch-hermeneutische Wissenssoziologie, die auf Schütz aufbaut, weniger interessant. Das Konzept der Lebenswelt hat Schütz übernommen, weil es natürlich eine sehr gute Begriffsschöpfung ist, um die Welt zu bezeichnen, wie sie die Leute erleben. Und das war genau Husserls Anliegen. Seine Kritik war ja, dass die Wissenschaft die natürliche Anschauung nicht mehr im Blick haben, sondern dass sie mit vorgefertigten Ideen und Konzepten an die Wirklichkeit gehen. Und man könnte von heute aus sagen, obwohl das Schütz nicht so direkt gesehen hat, dass ein Großteil der soziologischen Forschung eben auch mit Ideen, mit Formeln an die Wirklichkeit herantritt und sich oft wenig fragt, wie eigentlich die Leute die Wirklichkeit erleben. Und von daher war eben das Lebensweltkonzept in der Soziologie so revolutionär, weil es radikal die Frage gestellt hat, die Wirklichkeit, die Soziologen erforschen sollten, wie konstituiert sich, wie baut sich das auf, wie erleben die Leute, die wir untersuchen, eigentlich ihre Wirklichkeit. Und die interpretative Soziologie geht ja davon aus, dass wir die Lebenswelt, eben die Art und Weise, wie die Leute die Wirklichkeit erleben, verstehen müssen, um ihre Handlungen in diesem Kontext verstehen zu können. そこをきちんとシェアリアスにオネスティに踏まえれば、経験するっていうことは経験を統一的に組織化していくっていう。で、それを組織化する自我っていうのはじゃあ何か。これはもちろん OS の今ですよ。だから自我がそれを経験していることを統一的にそれが私なんだ。自我の統一に変わる。で、その経験するっていうのは空白の中でやられるわけです。状況の中でやる。状況とコンテクストの中で知っていうのはあり得る。そうすると、状況の定義っていうこう社会学の古くから問いがあるんですけど、状況の定義を規制する原理もまた原理があるんですっていう原理。ということは、もっと広く言っちゃえば、いわゆる昔から哲学のアプリアと言われている主観と客観の、そう、この主観と客観という二元論をアフレームですね、使用するやっぱ原理としても出てますのは非常に有効なものというふうにどうですかね、その要するに一つの仕事を知識社会学、知の社会学っていうとしてアイデンティファイする。
Die Relevanztheorie ist sozusagen eine verallgemeinerte Theorie aller potenziell denkbaren, in bestimmten Subsinnwelten oder den vielfältigen Multiple Realities identifizierbaren Wertsetzungen, ob das jetzt ästhetische, sexuelle, musikalische oder was auch immer sind. Ja? Und von daher ist die Relevanztheorie so etwas wie eine allgemeine Theorie potenziell denkbarer Kulturbedeutung. Ecco, Schutz dice che il senso non è una caratteristica di ogni vissuto umano. Schutz chiama senso solo quel vissuto sul quale io posso rivolgere la mia attenzione. Quindi in ultima istanza il senso è questo legame, questo riferimento attenzionale che lega un vissuto d'accordo a me. Questo è il punto. Schutz ritiene che le nostre esperienze si sedimentano nella nostra coscienza, non in maniera casuale, ma secondo schemi, per gestalt, per strutture temporali e soprattutto appunto per rilevanze, sistemi di rilevanza che Schutz divide in tre, qui cerco di essere rapido, rilevanze tematiche, interpretative e motivazionali. Ecco, cioè io rivolgo l'attenzione ad un punto, interpreto questo punto e mi fermo nell'interpretazione in base alla mia motivazione. Ad esempio, io sto studiando Schutz, dove mi fermo ad approfondire? Dipende dalla mia motivazione. Mi posso fermare subito o continuare ad approfondire sino in fondo. Ecco, pensate, in Schutz i motivi, per Weber c'è il motivo e basta. Schutz divide tra due forme di motivi because e in order to. D'accordo? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io, mentre agisco, sono rivolto in avanti al futuro, sono spinto ad agire da quell'obiettivo, da quella finalità che mi sono dato. Ecco. Ma cosa vuol dire motivo because? Motivo che precede. In italiano viene tradotto come quasi causale, proprio perché la causalità, appunto, nel mondo sociale, per i teorici interpretativi, lascia un po' a desiderare. Pude ver que las diferentes clases sociales tienen diferentes experiencias de vida. Esto se ve, por ejemplo, cuando hablamos de necesidades y constricciones en diferentes momentos de crisis, cuando falta un miembro de la familia, cuando muere alguien. Estos tienen diferentes consecuencias para la vida de las personas en diferentes clases sociales, también de acuerdo a los recursos que tienen y que disponen para movilizar. Entonces, en las familias de clase media, estas crisis se ven como momentos a superar, que pueden tener más o menos consecuencias emocionales, pero no tanto, digamos, como un quiebre, como si aparece en las familias de clase trabajadora. ¿Sí? Como un quiebre que puede incluso desmembrar a la familia, no formar más un grupo en tanto que nuclea a los diferentes miembros de la familia, que también distribuye recursos al interior. También en términos de temporalidades, las experiencias vividas son diferentes. En las familias de clase media aparece una temporalidad más a largo plazo, tanto en términos de economía doméstica, que se hacen inversiones muy a largo plazo, se habla de la moneda que les da estabilidad a futuro. En cambio, en las familias de clase trabajadora, la moneda aparece como algo más volátil, una cosa más doméstica y que también conlleva más conflictos. ¿Sí? Las preocupaciones en términos de presupuestos familiares son más a corto plazo y esto hace también que haya menos previsibilidad, menos aspiraciones a largo plazo porque no hay, digamos, seguridad en cuanto al futuro. La preocupación más está situada en el presente. Desde la estratificación social sabemos que las clases sociales no necesitan justificaciones para existir, son entidades en sí mismas de acuerdo a una estructura de la producción económica y también de desigualdad de distribución de recursos. Sin embargo, viendo los relatos de vida en articulación con la fenomenología social, vemos que
las familias sí justifican las diferencias sociales. Todo el tiempo aparece una idea de que uno es uno y el otro es el otro, y sí hay diferentes interpretaciones de la realidad y de cómo ellos se ubican. Entonces aparece un trabajo más local, situado en las familias, que reproduce las desigualdades sociales a nivel macrosocial, o contribuye a reproducir, ¿sí? Desde la perspectiva social de Schutz podríamos decir que el orden social no es algo externo, macrosocial y abstracto, sino que se construye también localmente en las familias en su vida cotidiana. 今私が関心を持っている、研究のは、マックス・ウェーバーやシュッツの行為理論、現象学的な用語で語られる行為論ですが、それを分析哲学を中心にした現代の哲学的行為論と、結びつけたり、あるいは、対話を可能にするような、議論をすることです。現代の行為論が、特に関心を寄せている共同行為論や、倫理、あるいは法学的な、規範的な、責任に関わる議論などについて、現象学の立場から記述をし直すというのが私のプロジェクトの一つです。今回のシュッツサークルの会議でも、アルフレッド・シュッツが、ラスウェル、政治科学者たちとの対話をしているんですが、そこで、述べている見解をもとに、特に、裁判員制度を、はじめとする日本の司法制度や、司法制度における民主主義の導入、などについて、話すつもりでいます。現象学の行為論から規範的な責任や倫理についてどのように語れるかということに関心を持っています。Hay estudios, digamos, el vínculo de Schutz con la economía no solo se remonta al pasado, sino también al futuro y a la actualidad. Estamos recuperando la obra de Schutz para pensar en los mecanismos de formación de precios. Schutz tiene una cita muy interesante que dice: no es el comportamiento de los precios, sino el comportamiento de los actores en las situaciones de mercado, lo que explica el movimiento de precios. Y en ese sentido es interesante porque Schutz lo que hace es recuperar la idea de las estructuras significativas para explicar el movimiento de los precios. Un poco también como una crítica a la economía indirecta, ¿no? Una crítica indirecta a la economía neoclásica. No es que él discute con los economistas neoclásicos, sino que su perspectiva permite justamente pensar que los precios no son producto simplemente de la ley de oferta y demanda, sino que están atravesados por relaciones significativas, relaciones sociales, y que es importante recuperar esas interpretaciones subjetivas para dar cuenta de cómo fluctúan los precios. Also das Machtthema im Hinblick auf Schutz ist natürlich ganz besonders bemerkenswert, weil natürlich der Phänologie gegenüber oder auch im Hinblick auf Schutz immer wieder der Vorwurf aufgetaucht ist, der Machtvergessenheit, also dass das Thema Macht sozusagen überhaupt nicht vorkommt, theoretisch mit den Konzepten, die das Schützsche Paradigma zur Verfügung stellt, eigentlich gar nicht thematisiert werden kann. Also dieser Vorwurf ist eben hier vorhanden. Ich würde aber argumentieren, dass es eher anders zu sehen ist, nämlich dass die Lebenswelttheorie von Alfred Schütz im Prinzip eine sehr, sehr gute Basis abliefert für die Erforschung des Machtphänomens, weil sozusagen dieses Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft beziehungsweise von subjektiver Wirklichkeit und objektiver Wirklichkeit sehr gut erfasst werden kann auf der Basis der Schützschen Lebenswelttheorie. Aber eines sei natürlich wichtig, man muss auch die Theorie von Berger-Luckmann, den Sozialkonstruktivismus von Berger-Luckmann mit hinzudenken. Das heißt, man muss auch diese soziologische Sichtweise, die Konstruktionssichtweise, die sich auf empirische Ausprägungen von unterschiedlichen Machtverhältnissen konzentriert, die muss man berücksichtigen. Und was ich jetzt argumentiere, ist, dass man im Anschluss an Schütz sozusagen
das Thema Relevanz, den Begriff der Relevanz sehr gut dafür verwenden kann, um das Machtthema zu fassen. Und man könnte sozusagen auch argumentieren, okay, bei Bourdieu wird die subjektive Sichtweise sehr stark vernachlässigt. Das Prozessuale im Hinblick auf Machtkonstitution wird bei ihm überhaupt nicht erfasst. Er verwendet hier den Begriff des Habitus, das ist aus meiner Sicht eher ein statisches Konzept, das man meiner Meinung nach mit dem Konzept der Relevanz ersetzen sollte. Also man kann den Begriff der Relevanz von Schütz verwenden, um Macht konzeptionell zu erfassen. Das heißt, man muss dann sozusagen auch die Trennung zwischen den intrinsischen Relevanzen und den auferlegten Relevanzen hier im Hinblick auf Machtkonstitution mit einbeziehen. Das heißt, die Argumentation geht eben dahin zu sagen, okay, auch die subjektive Machtkonstitution auf der Basis von Wissensvorräten, die wir uns über unsere Biografie angeeignet haben, die muss sozusagen auch konzeptionell in die Machtkonstitution mit einbezogen werden, aber natürlich in einem dialektischen Verhältnis zu den objektiv gegebenen Machtstrukturen, in die wir sozusagen eingebettet sind. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen von Gewalt steht im Zentrum meiner Arbeit und da erschien mir auch Schütz sehr relevant zu sein, um mögliche Antworten auszuarbeiten. Man kann verschiedene Theoreme in Schütz Œuvre, in Schütz Denken heranziehen, die von Bedeutung sind. Worum es mir vor allem geht, ist herauszuarbeiten, dass Gewalt nicht nur ein Phänomen darstellt, das sich klassischerweise auf physische Gewalt, intendierte physische Verletzung beziehen muss. Natürlich, das ist exemplarisch, aber vielleicht, das war immer mein Ansatz, ist es nicht paradigmatisch, nicht die paradigmatische Form von Gewalt. Und Schütz erschien mir relevant, weil man anhand der Analysen zu den verschiedenen Strukturen der Lebenswelt, zu Relevanz, auch zu Multiple Realities sehr gute Leitfäden findet, um zeigen zu können, wie Gewalt wirkt, wie Gewalt verletzt. Also ich gehe davon aus, dass jede Gewalt verletzend ist, aber Verletzung nicht notwendigerweise körperliche Verletzung besagt. Man sieht das heute auch in der starken Auseinandersetzung mit sprachlicher Gewalt, im Anschluss an diese Diskussion von Hate Speech und so weiter und so fort im angloamerikanischen Raum, wo viel deutlicher mittlerweile geworden ist, dass Gewalt verschiedene Gesichter hat. Il faut tout de même que je rappelle que depuis Durkheim, il y a une vieille opposition entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que d'une certaine manière, Durkheim, voulant se présenter, et a une œuvre qui est importante, bien sûr, mais comme étant le défenseur, je dirais, d'une sociologie cartésienne, purement rationnelle. Et il se présentait d'ailleurs comme étant le Descartes de la sociologie. Et du coup, se méfiait beaucoup de ce qu'était la pensée weberienne. Il y avait une petite exception, il a fait traduire en 1912 un livre de Simmel, Mélange de philosophie relativiste, mais en général, il y avait cette vieille opposition vis-à-vis de la pensée allemande. Voilà. Alors c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre que justement Schütz a eu très peu d'influence. Je crois que en France, je ne peux pas dire que je sois exactement le seul, mais enfin on est peut-être deux. Enfin moi-même j'ai fait traduire Schütz et peut-être un autre collègue va s'inspirer de Schütz, mais il n'y a pas de vraie influence. Il n'y a pas de vraie influence. Alors je ne veux pas ici le dire d'une manière trop polémique, mais c'est parce qu'il y a eu pendant longtemps l'hégémonie de Pierre Bourdieu, de la pensée bourdieusienne en sociologie. Et Bourdieu, je dirais, voulait faire un peu la même chose que Durkheim, hein, c'est-à-dire avoir le monopole de la pensée sociologique et donc se méfier de tout ce qui, pour lui, avait des relents philosophiques. Il avait l'expression que Bourdieu emploie, c'est de dire on ne peut plus faire de la philosophie sociale, ou il ne faut plus faire de la philosophie sociale. Et pour lui, Schütz s'inscrivait dans cette philosophie sociale. Voilà. Alors c'est dans cette perspective que j'ai fait, il y a deux dimensions dans mon propre travail, où l'influence de Schütz est réelle. C'est une dimension d'abord épistémologique,
un de mes livres s'appelle La connaissance ordinaire, c'est-à-dire en montrant que la vraie connaissance va se faire à partir de la vie quotidienne, dans la vie banale. Et là encore, je crois que cette focalisation sur l'ordinaire, dans le sens simple du terme, c'est typiquement dans la filiation de Schütz. Ça, c'est la dimension, je dirais, un peu prétentieusement épistémologique. Tellement. Et à côté de cela, l'application, si je puis dire, de cette attention à l'ordinaire, eh bien, c'est de se rendre compte que justement, on n'a plus une société globale, mais une mosaïque de tribus. Par exemple, quand j'ai montré l'importance des diverses tribus dans la vie sociale, eh bien, c'était typiquement dans l'observation de cette vie quotidienne sociologique allemande, c'est-à-dire ne pas se contenter en quelque sorte de vouloir, à la manière de Durkheim, simplement expliquer le monde à partir d'une manière quasiment univoque, mais au contraire, et je pense que c'est ça la grande perspective phénoménologique en général, schützienne en particulier, qui consiste à le comprendre, c'est-à-dire prendre ensemble tous les divers éléments. Il ne faut pas penser le monde tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est. C'est ça la phénoménologie. Et c'est ça, dans le fond, ce qui va mettre l'accent, d'une certaine manière, sur la description. Je rappelle qu'un des éléments qu'a repris à son compte Schütz, c'était de dire non pas avoir une attitude nomothétique, c'est-à-dire établir des lois, mais idiographique. C'est-à-dire idéographique, c'est-à-dire écrire les particularités. Donc pour moi, les particularités, c'était le tribalisme, c'était l'importance de l'hédonisme, Dionysos, et c'était le retour du nomadisme. Mais ces trois grandes caractéristiques, pour moi, de la postmodernité, aussi paradoxal que cela puisse paraître, je le prends dans la phénoménologie de Schütz. C'est-à-dire, encore une fois, être, si je puis dire, à la hauteur du quotidien. C'est-à-dire se rendre compte que c'est la vraie culture, elle se vit au quotidien. Ça, c'est typiquement la phénoménologie schützienne. Yo analicé justamente no el resultado de la improvisación, sino el proceso de la improvisación. Y ese proceso de improvisación en la música, en el free jazz o en el flamenco, que son los dos casos que analicé, tiene un aspecto de interacción, además del aspecto individual de la acción. Y esas dos cosas fueron las que más me interesaron en mi trabajo. Yo partí de la base de que la improvisación era acción y pensaba enfocar en eso, en la acción individual. Pero muy rápidamente me di cuenta que no es solamente acción la improvisación, sino que la interacción en grupos que improvisan, ¿no? Donde hay varias personas improvisando al mismo tiempo, la interacción es constitutiva de la acción improvisatoria individual. Si nosotros pensamos en la improvisación como un diálogo, que de hecho esto lo dicen también quienes improvisan, cuando tú me haces una pregunta, lo que yo te contesto tiene que ver de alguna forma con lo que tú me preguntaste. Entonces, ahí se ve muy bien cómo la interacción constituye las líneas de acción individual. Y luego a esto se agregaron dos aspectos más muy importantes para entender la improvisación y la creatividad en acción, que son la actitud de quien improvisa, que tiene que ser una actitud abierta hacia los inputs o las preguntas, entre comillas, de los demás, que tiene que ser no reflexiva, etc. Hay toda una serie de tipos de actitud para poder improvisar. Y el cuarto aspecto que se mostró como también constitutivo de la acción improvisatoria y de la interacción es la música que emerge en el momento de la acción e interacción improvisatoria, porque se constituye no solo un efecto de abajo hacia arriba, o sea, de las líneas de acción individuales que constituyen una música, sino que la música que se va constituyendo luego influye también o determina de alguna forma las líneas de acción que la van continuando.
El principal aporte que me dio Schütz es la idea de apresentación, porque lo que yo hago en mi trabajo para entender cómo surge lo nuevo, que es un aspecto importante de mi investigación sobre improvisación, es yo tomo el concepto de apresentación de Schütz, que viene, por supuesto, Schütz lo toma de Husserl. Él dice que cuando uno percibe algo, el concepto de apresentación tiene que ver con que cuando uno percibe algo, apresenta alguna otra cosa que va atada a eso que uno percibe, ¿no? Tiene el ejemplo de la taza, por ejemplo, Alfred Schütz. Y lo que yo descubrí en los procesos de improvisación es que los músicos, cuando perciben algo que tocan los demás, sobre todo, pero también que ellos mismos producen musicalmente, tienen una apresentación, o sea, atan, ¿no?, un segundo elemento a lo percibido, pero esa apresentación es creativa. Schütz pone el acento en la apresentación. El segundo elemento que se apresenta no es creativo, sino que es algo que percibimos en otro momento anterior y lo atamos a nuestra percepción actual, ¿no? Por ejemplo, vemos una parte de la taza y sabemos, porque lo vimos otra vez, que la taza tiene un revés, ¿no? Esa sería una presentación en el sentido de Schütz. Mi presentación es una presentación creativa cuando hablo de lo que les ocurre a los músicos. Was Schütz einmal sagte, das ist, glaube ich, in einem der ersten Paragraphen vom sinnhaften Aufbau, dass er sagt, das Sinnproblem ist ein Zeitproblem. Also wenn die verschiedene Soziologie, die sich ja mit Sinnfragen beschäftigt, wenn die sich mit solchen Sinnfragen auseinandersetzt, dann hat sie das notwendigerweise zu tun, indem sie sich auch mit dem Problem der Zeit auseinandersetzt. Denn nach Schütz konstituiert sich der Sinn in der Zeit, ist ein Prozess, der Konstitutionsprozess von Sinn ist ein Prozess, der in der Zeit abläuft. Das heißt, für Schütz muss man sich, wenn man sich mit Sinnfragen beschäftigt, automatisch auch mit Fragen der Zeit beschäftigen. Also man muss sich auch mit dem Konzept der Zeit tiefer beschäftigen. Il tema della temporalità in Schütz, che è un tema molto importante, anche questo in Italia è stato letto, ovviamente, ma la cornice principale è la cornice degli effetti sociali attuali, la crisi che riduce il tempo, lo schiaccia sul presente perché il futuro è minaccioso e il passato non ha rilevanza, mentre un tempo, le dimensioni del tempo appunto avevano uno spessore nel passato, d'accordo? Una velocità del presente, ma è questa forte proiezione del futuro. Adesso il futuro è diventato tipo incerto e quindi gli aspetti che stanno studiando i sociologi italiani sono legati sostanzialmente alla crisi e alla percezione del tempo in questo senso. Schütz viene letto, ma gli viene relegato ad un piccolo paragrafo sul problema della coscienza interna del tempo, eccetera. Quindi, ecco, mentre qui io dico che l'importanza enorme di Schütz è proprio questo riuscire a dare una spiegazione in fondo che tocca tutti noi come esseri umani, perché riesce a spiegare, a dare una rappresentazione della vita. Ecco l'idea che esiste nell'uomo due tempi, un tema interno, dove la coscienza fluisce come un fiume eracliteo, come una musica, come una melodia, dove ogni nota si incrocia con l'altra, non c'è una separazione netta tra una nota e l'altra, così come il tempo, non c'è un istante che finisce e inizia un altro, è appunto un fluire, non c'è questa possibilità, no, di interruzione temporale, il tempo va sempre in una dimensione, almeno nel mondo della vita quotidiana. Io quantifico il tempo, Ecco, dice Bergson, io spazializzo il tempo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire Bergson quando dice spazializzazione del tempo? Vuol dire che io prendo questo tempo che è qualitativo, lo omogenizzo e lo divido in spazi, tutti uguali come accade nell'orologio. Ecco, diventa un tempo oggettivo, indispensabile per noi. Bergson lo chiama mondo concettuale spazio-temporale,
perché tutti i nostri concetti, tutto il nostro aspetto predicativo, come dicono i fenomenologi, implica una spazializzazione del tempo, indica un tempo misurabile. Also mein jetziges Forschungsthema, mit dem ich mich selbst empirisch beschäftige, ist das Thema Warten. Ein Thema, zu dem es in der Soziologie noch nicht so wahnsinnig viel gibt. Also ich hoffe damit sozusagen eine gewisse Forschungslücke auch abzudecken. Warten interessiert mich, weil es einfach in unserem alltäglichen Handeln eine sehr starke Rolle spielt. Also wir haben tägliche Wartsituationen und es spielt auch in außeralltäglichen Situationen eine wichtige Rolle, das Warten. Es ist also eine lebensweltliche Erfahrung, die wir praktisch alltäglich machen und eben auch in außeralltäglichen Kontexten. Es gibt auch in der Soziologie vereinzelt dazu schon Überlegungen, Betrachtungen. Es gibt aber keine wirkliche Soziologie des Wartens. Und ja, dazu will ich sozusagen ein bisschen beitragen, dieses Thema ein bisschen stärker auf die Forschungsagenda der Soziologie zu setzen auch. Ich interessiere mich selbst empirisch hauptsächlich für alltägliche Situationen des Wartens, also das Warten an der Bushaltestelle, das Warten am Flughafen, auf der Bahnstation oder beim Arzt im Wartezimmer. Solche Situationen interessieren mich und ich will das versuchen, kulturvergleichend zu machen. Das heißt, ich versuche, oder der Ansatz ist gewissermaßen, dass Zeitrezeption, Zeitwahrnehmung sehr stark von kulturellen Mustern abhängen und dass die in unterschiedlichen Kulturen sehr unterschiedlich geprägt sind. Das heißt, die Theorie oder die These, von der ich sozusagen ausgehe, ist, dass das Warteverhalten, das Warteempfinden in unterschiedlichen Kulturen, also in der westlichen, sogenannten rationalisierten Gesellschaft, anders ist als beispielsweise in der asiatischen oder beispielsweise in der japanischen Gesellschaft oder auch in lateinamerikanischen Gesellschaften. Und deswegen ist mein Ansatz, das Kulturvergleichen zu machen und über den Kulturvergleich eben die Differenzen im Warteverhalten und im Umgang mit Zeit allgemein in unserem alltäglichen Verhalten herauszufinden. Perché in fondo, come sappiamo, la nostra vita è il tempo. La nostra vita è una sostanza intessuta dal tempo. Non c'è un'altra cosa oltre il tempo per quanto ci riguarda. E in Schutz anche, non solo la vita, il tempo, anche il senso, il significato delle nostre azioni è intessuto dal tempo. Il senso è legato al tempo.
Bueno, aquí estamos de vuelta para el debate. Les pido mil disculpas por todos los inconvenientes. Claramente no es lo que habíamos imaginado, pero bueno, esperamos que hayan tenido la oportunidad de verlo, aunque no sean las mejores condiciones, y bueno, que en algún otro momento nos podamos encontrar presencialmente. La próxima película, Hermilio, sí o sí presencial. Bueno, y muchas gracias por quedarse. A partir de este momento podemos abrir el debate. Les pido por favor que se vayan anotando en el chat, así los podemos ir nombrando y abriendo el micrófono de a uno. Bueno, para romper el hielo, Hermilio, bueno, primero muchas gracias por compartirnos esta hermosa película. Y quería preguntarte dos cosas. En primer lugar, que nos cuentes un poco de tu investigación, porque te faltó la autoentrevista al final. Y segundo, bueno, que nos cuentes cómo es esto, cómo articulás esto de ser investigador y cineasta, tanto en tu formación como en la forma en que pensás tus proyectos de investigación y cómo los llevas a cabo, cómo es eso. Muy bien. Bien, muchas gracias, Mercedes, por la cuestión. Bien, mi interés por Schutz es muy instrumental. Instrumental porque yo lo que hago es investigación empírica, ¿no? Hice una maestría en filosofía, pero mi investigación, mi interés es investigación empírica. Schutz está en la base de una perspectiva metodológica empírica desarrollada por los alemanes, que es narrativa biográfica, desarrollada en primer lugar por Fritz Schütze y después por Gabriele Rosenthal. Entonces, lo que me parece muy bien es hacer trabajo empírico, pero con fundamentos epistemológicos o ontológicos muy fuertes. Entonces, Schutz para mí sirve a esto, para presentar los fundamentos epistemológicos para hacer una investigación empírica muy consistente, ¿no? Bien, narrativa biográfica tiene que ver con temporalidad, ¿no? Entonces, por esto que la película se encerró con la cuestión del tiempo, porque el otro empieza y todo el próximo, no es el próximo, porque tiene otras películas antes, pero la película de narrativa biográfica tiene que ver con la temporalidad. ¿Cómo? Porque en la sociología todos saben que el tiempo es muy importante, pero en general en la sociología empírica el tiempo no está considerado de una manera muy sistemática. En la investigación de narrativa biográfica, sí, me parece que sí, que está muy sistemáticamente desarrollado y la temporalidad se trata de esto, de investigar el pasado, pero también el presente y perspectivas futuras, ¿no? Entonces, esto es mi interés particular en Schutz, ¿no? Y bien, esta es una película hecha a mano, ¿no? No es profesional. Atrás de la cámara tenía en general yo, ¿no? Que tuvo que cargar las maletas, la cámara, el audio y todo. No es la forma ideal de hacer una película, pero es la forma que pude hacer, ¿no? Hasta ahora. Entonces, creo que los antropólogos hacen muy bien el documental antropológico, pero nuestras investigaciones empíricas de sociólogos son también muy visuales. Entonces, cualquier trabajo se puede poner en un documental, ¿no? Para distintos motivos, para presentar una teoría como esto, para presentar una metodología, para presentar resultados de investigación, para presentar, por ejemplo, acceso a un campo empírico muy difícil. Por ejemplo, en cárcel. Mi primer corto documental fue con cárcel de jóvenes aquí en Porto Alegre, ¿no? Entonces, para los estudiantes que en general no tienen acceso a campos de investigación, entonces el documental ya es un instrumento muy potente para
darse un acceso, aunque parcial, ¿no? A otra gente que no tiene acceso a estos campos, ¿no? Entonces, esto es lo que estoy intentando hacer, ¿no? Muchas gracias. Sebastián Pereira. Gracias. Bueno, primero, felicitaciones, Emilio, por el trabajo. Me parece, digamos, un trabajo monumental. Contabas recién que es artesanal, digamos, desarrollado por vos mismo, pero la verdad que, digamos, un trabajo que desde el punto de vista del, digamos, quiero decir, cinematográfico, desde el punto de vista del desarrollo de un documental, es un trabajo bien interesante, digamos, con mucho trabajo sobre las imágenes, sobre el armado de los testimonios, con un guión. Me parece realmente un documental bien interesante y bien hecho. Yo quería hacerte dos preguntas puntuales. Algo comentaste recién en relación con la primera, que tiene que ver con la idea del documental sociológico. Veo que pensaste, digamos, o el cruce, digamos, entre sociología y el documental. Dos preguntas, dos cuestiones en relación con eso. Una es, ¿cuál es tu evaluación? Digamos, vos dijiste que era un documental que, digamos, cuya función principal o su idea principal era tratar de introducir, digamos, a Schutz, al personaje, digamos, al autor, la obra de Schutz en Brasil, donde vos veías que había tenido, digamos, un recorrido relativamente corto. Entonces, y que este es un tipo de documental sociológico distinto del que vos estás pensando en relación con la presentación de, por ejemplo, resultados de una investigación. Te quería preguntar, ¿cuál es la particularidad, digamos, cuál es tu evaluación? Digamos, entendí por tu primera presentación que el documental efectivamente tuvo un recorrido importante en Brasil. ¿Cuál es la particularidad de presentar, digamos, a un autor, la obra de un autor, el trabajo de un sociólogo, con la modalidad del documental, digamos? ¿Qué cuestión, digo, en relación o en comparación con el trabajo editorial, con la circulación de ideas, digamos, con los mecanismos más tradicionales de presentación o de ingreso, digamos, de un autor, de un pensamiento, de una obra, en este caso en Brasil? ¿Cuál fue la particularidad, cuál es la evaluación que vos tenés de haber hecho, digamos, este ejercicio de llevar a Schutz a Brasil por la vía del documental? Y después, respecto de los otros, digamos, ¿cuál te parece que es, digamos, ¿cuál te parece que es la productividad más importante de cruzar documental y sociología, digamos, como ampliar los públicos, cambiar el lenguaje? ¿Cómo te imaginas? Me encantaría escuchar 2 o 3 palabras más tuyas sobre qué es lo que te parece interesante de ese cruce, digamos, y el cambio de lenguaje, la ampliación de públicos, cuáles son los puntos que vos encontrás ahí bien interesantes. La segunda pregunta, y con esto cierro, tiene que ver con el Schutz que está representado en el documental, digamos. Entiendo, y ahora contaste un poco de tu investigación y algo de tu recorrido, que tu formación y tu contacto con Schutz está, digamos, no sé si decir mediado, pero facilitado por la academia alemana, digamos, básicamente. Y yo notaba en el documental, te quería preguntar cuál era tu punto de vista sobre eso, un énfasis fuerte en el Schutz más fenomenólogo, en el Schutz de las dimensiones del mundo social, digamos, y menos algo que me parece que es como ¿cómo decirlo? El recorrido norteamericano de Schutz, digamos, las distintas cuestiones que están, digamos, un poco corridas o que son elementos adicionales o complementarios al punto de vista más sociológico sistemático que está en ese primer libro de los años 30, en la discusión con Weber, y que tiene que ver con 2 cosas. Una, el trabajo editorial y la introducción de Husserl en Estados Unidos, que también el trabajo docente, la integración ahí en la New School, como el tipo, digamos, de comunidad intelectual que armó Schutz en ese momento. Y la otra, que me parece también un punto importante, es como la vinculación o la recepción del pensamiento de Schutz en la sociología norteamericana, posterior, digamos, en los años 60
y 70, digamos, el vínculo con algunas de las sociologías de herencia de Chicago, que me parece que fueron, en definitiva, o te pregunto, ¿a vos qué te parece? Uno de los mecanismos de reapropiación o de recepción del pensamiento de Schutz más importante. Pienso como en las lecturas de Garfinkel, digamos, hay algo de ese vínculo con la sociología norteamericana, algo de lo que impacta en el pensamiento de Schutz, la lectura de la filosofía pragmatista, algo que tiene menos que ver con el Schutz fenomenológico, con el Schutz centroeuropeo vienés, y que tiene más que ver con ese recorrido norteamericano. Quería ver cómo veías vos un poco el balance, digamos, o aspectos que por ahí no están tan presentes en el documental sobre ese costado, digamos, del desarrollo de la sociología de Schutz. De vuelta, felicitaciones y muchísimas gracias por compartir el documental y por venir esta tarde además a conversar con nosotros sobre él. Bien, Sebastián, muchas gracias. Es muy complejas las cuestiones, ¿no? Muy complejas. Pero voy a intentar hacer alguna cosa. Bien, la cuestión, la primera, la combinación de documental con textos. Entonces, la estrategia inicial, como dice al inicio, es que me pensaba que presentándose un documental, sobre todo, no solamente, pero sobre todo para los jóvenes, se podría atraer a ser más interesante el interés por los textos, ¿no?, de Schutz. El problema es que no son como en Argentina, que tienen un montón de textos de Schutz en español. Para nosotros teníamos muy poco en portugués. Teníamos un libro organizado por Helmut Wagner, pero es un libro que no está muy bueno así, porque está todo cortado y no teníamos nada más, ¿no? Entonces, el proyecto, este proyecto es un combo, ¿no? Un combo de varias acciones. Son dos películas, la traducción de 4 libros. Entonces, este es un pacote muy complejo entonces no es solamente para mí sería mucho, pero no es solamente este documental para difundir y para convencer a las personas en Brasil, la sociología, que Schutz tiene un potencial muy grande de hacer una sociología importante y muy diversa, ¿no? Entonces, la presencia de colegas de muchas partes del mundo, no son todos, claro que no están todos acá, no están todos los importantes schutzianos del mundo, pero hay bastantes. Y entonces lo que quería presentar es la diversidad de perspectivas, de interés, la diversidad de lenguas, de gente que habla o que estudia, que leer Schutz, ¿no? Entonces, no estoy solo en Brasil, hay mucha gente. Después se puede descubrir que hay mucho más gente en Brasil que se interesa, sí. Pero el problema es que no teníamos muchos textos, ¿no? No se puede convencer a la gente a estudiar si los textos están en inglés o en alemán, ¿no?, en Brasil, pero no se puede, ¿no? Bien, entonces, para mí para tu primera pregunta es esto. Creo que es un apoyo muy importante, ¿no? Y lo que resultó es que sí, hay gente, por ejemplo, en São Paulo es el mundo académico brasileño más importante, pero muy influenciado por la sociología francófona, ¿no? Entonces, me invitaron a Unicamp, en Campinas, a São Paulo, de la USP. Entonces, hoy, con la película, hizo mucho más fácil para los estudiantes accesar una sociología que es muy exótica para los brasileños, ¿no? Porque es muy distinta del marxismo o post-marxismo, ¿no?, que domina la sociología brasileña. Entonces, con esta forma, pero combinando la película con la traducción de nuevos textos o textos de Schutz, del propio Schutz, es una estrategia que me parece muy acertada y que está muy bien, a un suceso muy grande, porque los estudiantes muy jóvenes están ahora más interesados ¿no?, en conocer un poco más de Schutz, etc. Sí.
Bien. Bien, mi vínculo con Schutz es, como Sebastián dice, es mucho más conectado con la producción alemana, ¿no? Y claro, en Estados Unidos, el Schutz es un autor que no está no tiene la misma importancia que tiene en Alemania hoy día, ¿no? Pero fue muy importante para autores muy conocidos, ¿no? Garfinkel, etc. Pero me parece que es una referencia de entre muchas otras, ¿no? Y en Alemania, al contrario, es una referencia muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, los estudiantes de sociología en Alemania, desde el primer semestre, es un autor indispensable, ¿no? Desde el primer año de formación. En Estados Unidos no me parece que pasa esto. Aunque tenga influencia o sido leído por autores muy importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un círculo, Alfred Schutz Circle, ¿no? que es un grupo muy chico de personas que están interesadas en Schutz de todo el mundo. Y la primera reunión se fue en Nueva York. Fue muy difícil de tener personas de Nueva York o de Estados Unidos presente. Ahora tuvimos en este año, hace un mes, una en St. Louis, pero si voy virtual, tenemos de esta vez 4 años o 6 años después, mucha gente de Estados Unidos. Pero la mayoría viene de Alemania, de Argentina, un poco ahora de Brasil. Entonces, hay mucho más gente fuera de Estados Unidos que en los Estados Unidos. Pues en Nueva York hay gente, pero después de la película pronta, voy descubriendo más gente que son profesores, maestros en Nueva York o en otras universidades de Estados Unidos que se interesan o que son lectores sistemáticos de Schutz, ¿no? Pero estoy seguro que el estudio muy sistemático de Schutz está en Alemania, ¿no? El archivo de Schutz está en Konstanz, ¿no? Pero no solamente los schutzianos en Alemania. Cualquier sociológico en Alemania que trabaja con investigación cualitativa tiene una buena formación en Schutz, ¿no? Lo que es muy, ¿no? Entonces, sí. Pero creo es muy difícil contestar a tu segunda cuestión porque es muy compleja. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Hay una otra cosa que la gente preguntó, ¿por qué no teníamos el link de YouTube para todos? El problema, me gustaría mucho que todos compartiesen el link para que es una piratería de película, que no pueda ganar plata con esto. Pero el problema es que no pagué, no hay derechos de uso de la música, por ejemplo, de Schubert y Mozart, que está en la película, que yo tengo que pagar al Deutsche Grammophon. Y no hizo, todavía no. Entonces, es un problema de derechos autorales de la música, ¿no? Pero mi interés es que todos se pueden ver, se puede piratear, ver muchas veces. Pero el problema todavía no puedo, no es posible, ¿no? Tendrías que hablar con Alexandra, la rusa. Daniela López. Sí, ¿cómo están? Bueno, gracias Hermilio por el documental y por difundir el trabajo de Schutz, que me parece que en el contexto marginal que siempre ocupó Schutz en el ámbito académico, realmente me parece que traer a la luz su trabajo es como un aporte muy interesante, ¿no? También un poco siguiendo lo que mencionaba Sebastián respecto de la recepción de Schutz en Estados Unidos, ¿no? Como cuando Schutz llega a Estados Unidos, Parsons era hegemónico, era mainstream, ¿no? Y ahí ya, digamos, por las tensiones propias de ese campo intelectual, su obra quedó en cierta forma en la marginalidad, ¿no? O de costado, en un costado, ¿no?
Y bueno, también de ahí me parece que su impacto en el ámbito norteamericano posterior. Así que bueno, me parece que traer estos autores que son tan valiosos para pensar desde la sociología y desde las ciencias sociales en general, ¿no? Porque el proyecto de Schutz también abarca, como bien se mencionaba en el documental, la fundamentación de las ciencias sociales en general, ¿no? Entonces me parece que ahí hay muchas herramientas para tomar, para hacer investigación y para pensar cuestiones de actualidad. Pero bueno, esto por el lado del agradecimiento. La pregunta a Hermilio y a Mercedes, que ya que está acá, aprovecho también a hacerla, es, me parece que la obra de Schutz plantea muchos conceptos, digamos, tiene un esquema conceptual muy rico para pensar muchas cosas, desde cómo nos relacionamos con otras personas, la intersubjetividad, cómo vivenciamos distintos aspectos del orden social, político, económico, cultural, etcétera, cómo es esa vivencia intersubjetiva. Y ahí hay mucho bagaje conceptual, la idea de conocimiento de sentido común, de marcos culturales, pero me parece que es muy valioso la reflexión, y que ustedes lo hicieron en el trabajo empírico, y esta es la pregunta, respecto de cómo se integran las metodologías cualitativas con ese esquema conceptual tan productivo de la fenomenología. Entonces me parece interesante quizás poner un poco, iluminar ese espacio de reflexión. ¿Cómo articularon ustedes, cómo integraron? Bueno, Hermilio, recién comentabas el tema de las narrativas biográficas. Específicamente, tanto a Hermilio como a Mercedes, me gustaría preguntarles cómo iluminaron, cómo articularon, cómo integraron las metodologías cualitativas con este otro aspecto conceptual, incluso quizás por momentos más filosófico de la obra de Schutz, y específicamente en los temas que cada uno de ustedes está investigando. Bien, muy corto, Daniela, muchas gracias por la pregunta. Para mí, tuvo una felicidad muy grande, porque lo que empecé fue hacer investigación. Me ponía la cuestión, sí, me interesaba hacer investigación empírica basado en la sociología de Schutz. Lo que hizo fue hasta hacer una serie de preguntas para lo que los jóvenes que estaban en cárcel me contestaban. Y luego percibí que había algo que estaba equivocado, ¿no? Que lo que pasó es que percibí que si pongo cuestiones muy claras al entrevistado, estoy haciendo una especie de colonización del investigado, ¿no? Con mi sistema de relevancia, entonces yo quiero que él conteste a mi interés. Entonces percibí que había algo errado, ¿no? Entonces, después de esto, en la realidad de investigación empírica, percibí que tenía que hacer una otra cosa. Lo que pasó en la felicidad es que ya estaba listo, ¿no? Entonces, la perspectiva de narrativa biográfica, como desarrollada por Fritz Schütze y después por Gabriele Rosenthal, que estaba... yo tenía que desarrollar una metodología, pero ya estaba lista, ¿no? Entonces tenía solamente que conocerla y aplicarla, ¿no? Y fue esto que hizo. Pasé años en Alemania después del doctorado, conociendo cómo se hace una pregunta del tipo, ¿no?, biográfico, y cómo se hace el análisis, etc. Entonces, para mí fue una suerte muy grande, Daniela, que yo no tuve que desarrollar nada, solamente saber cómo aplicar una investigación que me parece schutziana, ¿no? Y lo que me interesa, por ejemplo, las motivaciones ¿por qué? ¿No? Entonces, porque en general la sociología se interesa y es mucho más fácil. Se preguntar motivos a fin de, ¿no?, en relación al futuro. Pero, ¿y el pasado? ¿Cómo investigar las motivaciones
con respecto al pasado. Entonces, la narrativa biográfica presenta una manera muy consistente y sistemática de cómo hacer y cómo analizar, ¿no? Por ejemplo, cuando Schutz en realidad habla todo el tiempo en estructuras del mundo, estructuras del mundo de la vida, habla todo el tiempo en biografía, ¿no? Entonces, todo el tiempo está hablando en biografía. Cuando él habla sobre stock of knowledge, no sé cómo se llama en español, pero es el stock de Acervo de conocimiento. acervo o stock de conocimiento. Entonces, esto es biografía, ¿no? Entonces, ya estaba. Entonces, la complejidad de Schutz es que es una red de conceptos, ¿no? Él presenta es una red muy compleja de conceptos, que un concepto se remite a un otro y se esclarece con esto, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente un concepto, son diversos conceptos que están muy articulados, ¿no? Y creo que la investigación que se interesa por las motivaciones de la acción es una manera empírica muy interesante para para realizar el proyecto sociológico de Schutz, que mi sospecha es que Schutz él mismo no sabía cómo hacer su investigación. Creo que en términos de investigación empírica, Schutz no era muy schutziano, ¿no? No sabría cómo hacer una investigación empírica basada en su propia sociología, ¿no? La suerte es que, entonces, lo que pasó es que tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Las nuevas generaciones, hay un legado muy importante y Schutz recibió un legado y pasó ese legado a otros también, ¿no? Entonces, sí, esto es, Daniela. Sí, coincido, me parece que es el desafío que deja abierto, ¿no? De hecho, todo el tiempo está diciendo, bueno, esto se podría ampliar y lo dejo para la investigación empírica, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la posta como para ver cómo esto, para iluminar esta zona de cómo articulamos con las metodologías cualitativas, ¿no? Porque, bueno, a mí siempre me interesó tu perspectiva de las narrativas biográficas porque pudiste, digamos, articular este espacio de la reflexión sobre las motivaciones, pero me parece que es un campo que está abierto, ¿no? Y lo interesante es que la potencialidad. Con Schutz nos damos cuenta que el trabajo de sociólogo no es aburrido, no es un trabajo aburrido porque tenemos que descubrir muchas cosas, hay muchas cosas que descubrir, ¿no? Es diferente, por ejemplo, la gente que trabaja con Bourdieu o con Axel Honneth, la realidad está descrita, ya está revelada, ¿no? Para estos autores. Entonces basta solamente, pero en Brasil, replicar lo que estos grandes sociólogos dicen sobre la realidad. En Schutz no pasa esto. Schutz dice, tenemos una tarea muy importante que es revelar todo el tiempo aspectos de la realidad. Entonces, es una felicidad que sociólogos muy importantes, son muy importantes en todo el tiempo, en todos los lugares, ¿no? Entonces, con su sociología, esto queda muy claro, que sociología es una tarefa muy dinámica y muy envolvente, ¿no? Muy y nada aburrida, ¿no? Disculpa por hablar tanto. Bueno, en mi caso, Daniela, es como yo partí de mi interés por la investigación empírica cualitativa y fui a buscar a la fenomenología como lo que vos decías, una fundamentación de lo que iba a ser, de las ciencias sociales, pero en particular de mi investigación. Y bueno, cuando estamos estudiando metodología cualitativa, por lo menos en Argentina o en la UBA, es como que vemos los dos paradigmas y la fenomenología como la base sobre la que se desarrolla el paradigma cualitativo, pero muchas veces el desafío creo que está en no perder todo ese bagaje teórico que está por detrás de los conceptos de la fenomenología, ¿no? Y me parece que la obra de Schutz ahí juega un rol muy importante haciendo un puente entre la filosofía y la sociología, por más que, como decía Armilio, nunca desarrolló cómo hacer investigación empírica, pero sí
o sea, tuvo buenas intervenciones en el sentido de decir, acá los sociólogos no están entendiendo a Husserl, bueno, yo se los explico. Creo que eso es muy importante, y que cuando hacemos investigación cualitativa muchas veces perdemos ese trasfondo conceptual muy complejo que está por detrás de lo que planteamos cuando es, bueno, ¿qué es investigar sobre significados, sobre experiencias? Esto que decían la peli también, que el significado tiene una dimensión temporal, lo de los motivos, o sea, cosas que hoy en día están como usadas más o menos como un lenguaje común a cualquier investigación cualitativa. Bueno, volviendo a Schutz podemos encontrarle una mayor profundidad y mayor fundamentación en lo que estamos haciendo en función de, bueno, de llegar a una sociología comprensiva, digamos. Germán Pérez. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Emilio, felicitaciones. La verdad que extraordinario el trabajo. Para los que miramos las cosas también desde la perspectiva docente, un agradecimiento por colaborar a una mejor comprensión, digamos, para nuestros estudiantes también, y para una paleta de perspectivas sobre la obra de Schutz, que eso también es un poco el documental. Quería decir que no hubo ningún problema en tener que ir cambiando de plataformas. Visto desde Mar del Plata, donde estoy yo, esto de la virtualidad trae la ventaja de que podemos participar. Si esto hubiera sucedido en un aula del Instituto Gino Germani, quizá la proyección hubiera sido menos trabajosa, pero nosotros no hubiéramos estado tan fácilmente como estamos ahora en la virtualidad, así que pudimos ver la película lo más bien, estamos contentos, estamos conversando, muchas gracias por eso, y gracias a todos los que están participando y a todas las que están participando por la paciencia de irse cambiando de plataforma hasta llegar a poder disfrutar de la película. Tengo una consulta, en realidad una intriga, sobre la película. No te voy a preguntar sobre Schutz ni sobre la obra de Schutz, sobre la película en sí. Y lo que me gustaría saber, o sea, respecto de lo que a mí más me interesó, o más me llamó la atención, desde el punto de vista de lo que produce la obra de Schutz, es la emergencia de algunos objetos, digamos, periféricos al análisis sociológico más clásico, ¿no? Cómo van apareciendo investigaciones sobre la espera, la música, cómo Schutz convoca al surgimiento de objetos, digamos, sociológicos no tradicionales. Y eso me parece maravilloso de lo que se ve en el documental, ¿no? Pero lo que te quiero preguntar es esto: ¿cómo evaluás la recepción del documental en función de tus expectativas? ¿No? Contá un poco cómo fue o cómo es para vos, o cómo ha sido la recepción de este maravilloso trabajo. ¿Qué impactos tuvo? ¿Qué te sorprendió de la recepción? ¿Qué cosas quizás no esperabas? ¿Sí? Me interesa escucharte contando cómo vos recibís, digamos, las distintas proyecciones de tu documental. Gracias. Germán, muchas gracias. Me gusta muchísimo contestar cuestiones sobre la película, porque... Obvio, ¿no? Sí. Por eso te pregunto sobre la película, sí, porque me interesa que hables de eso. Sí, porque los especialistas, expertos en Schutz están en mi película. No soy yo soy lo que hizo el filme, pero los especialistas son ellos, ¿no? Bien, mi expectativa se ultrapasó de montón, ¿no? De montón, porque sabes que yo nunca tenía recibido invitaciones en muchas partes, pero con la película me hizo un sociólogo más activo y más escuchado, ¿no? Porque no solamente con esta, con otras películas también, estuve presentando en varias universidades de Alemania, de Nueva York. Yo antes no tenía recibido ninguna invitación a ir a Nueva York, y después, sí, entonces es una dica. Si quieres ser invitado a Nueva York o otras partes, haz un documental. ¿No? No, por ejemplo, hizo una tournée en Alemania por 5 días en 6 universidades. Mañana tengo una otra por iniciativa de los estudiantes de Tübingen, por ejemplo. Pero mañana voy a presentar la investigación, los resultados de la investigación de una otra película. Entonces, es una oportunidad de hablar de investigación, de
no es solamente la película, pero entonces es una manera de atraer la atención para investigación, ¿sabes? Entonces, esto mi esposa dice, sí, se va a ser conocido como sociólogo haciendo los filmes. Yo no sabía, pero sí. Entonces me torné un sociólogo, más sociólogo, haciendo películas, ¿no? Y yo no tenía planeado nada de esto, ¿no? Pero ahora, ¿sabes que ahora no hay posibilidad de pensar en una temática de investigación sin que esté acoplado de ya una película, ¿no? Entonces, en los últimos años hizo el pedido de proyectos, presenté a editales en Brasil para comprar más cámaras, más equipamientos. Entonces, ahora está muy profesional con equipamientos, ¿no? Y la sociología en Brasil, las agencias reconocieron que es una estrategia muy importante. Entonces, sí, vamos a dar la plata a Hermílio, que hace damos una plata, pero él hace un artículo, pero también un documental. Entonces, muy práctico, ¿no? Y muy placeroso. Y se hace una investigación distinta, porque se van a hacer la investigación, pero también se va imaginando sonidos, música, escenas. Entonces, es una tarea de investigación que son mucho más placerosas, ¿no? Para mí. Y ahora, ¿sabes? Que ahora estoy empezando una investigación muy larga, que no es solamente un documental, es una serie de 2 temporadas con 8 episodios. Soy muy ambicioso, pero estoy empezando que sean herederas. Están en una temporada herederas negras, herederas indígenas, ¿no? Son basados en tres generaciones de mujeres negras, 3 generaciones de mujeres de la selva, como dice el presidente de Argentina. Gente que está en la selva, ¿no? Está muy bien. ¿No? Entonces, pero es un proyecto para muchos años que estoy empezando. Por ejemplo, el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que hizo su doctorado sobre la esclavitud en el sur de Brasil, va a dar una entrevista para el documental. Entonces, voy a empezar en septiembre, octubre, ¿no? Que hay un episodio con expertos y otros episodios con mujeres, solamente con mujeres de generaciones distintas, ¿no? Entonces, estoy muy, para responder, Germán, es una actividad que es muy accesible para sociólogos, ¿no? Porque somos muy creativos con nuestras investigaciones, pero es un rol importante para nosotros también hacer más difundido lo que hacemos. No solamente con textos. No es una sustitución del documental ¿no? Del texto con el documental, pero se atrae la atención para los textos también. Entonces, muchas gracias por la pregunta. En general tenemos como el impulso de hacer libros, no documentales. Y la verdad que la idea Claro. está muy bien. Claro. Gracias. Hermílio, en el chat preguntaban cómo se vincula desde la obra de Schutz lo biográfico con lo estructural. Sí. Bien. En general, hay gente que piensa que son dos cosas antagónicas, ¿no? El estructural o individualista. Pero en Schutz las cosas ya están combinadas, porque lo estructural ya existe. Por ejemplo, el lenguaje, los conceptos, la idea de clase, de género, todo eso Schutz admite que existe. Pero, ¿cómo se hace la combinación? La combinación es que Schutz dice que, aunque se tengan las cosas estructurales, hay interpretaciones subjetivas sobre la estructura. Y lo que interesa a Schutz o a la gente que trabaja con Schutz es conocer cómo las estructuras son vivenciadas empíricamente o cómo son interpretadas por la gente. Porque la estructura no es homogénea, no es uniforme, ¿no? Tenemos maneras muy distintas. Hay diversidad
Entonces, lo que me parece que es muy importante es que, en general, cuando los sociólogos, aún los cualitativos, que admiten como se hace una cosa más uniforme, lo más recurrente, lo que más frecuente. Y en Schutz es lo que existe, las singularidades. Entonces es muy importante para Schutz o para la sociología de Schutz, está sensible por la diversidad de experiencias. Entonces la estructura no es una cosa única, uniforme, porque hay diversas maneras de vivenciar esta misma estructura. Entonces, Rocío, ¿no? Que es la pregunta. Entonces, esta creo que es la manera de... Entonces, no es que hay gente que piensa que Schutz no percibe o no considera la estructura. Sí, lo considera, sí. Pero hay libertad interpretativa. Y eso no es poca cosa, ¿no? La libertad de interpretar la estructura no es poca cosa, es una libertad muy grande. Entonces, lo que está evidenciado con Schutz es reconocer y conocer esa libertad, aunque no sea muy grande, ¿no? Bien. Adriana Rocha Rodríguez. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, saludos desde México primero. Muchas felicidades por el trabajo que realizan. Realmente estoy súper sorprendida porque, pues primero el trabajo de campo que implica, bueno, desde el planteamiento y luego el trabajo de campo y luego la grabación. De verdad es que estoy muy sorprendida por todo el trabajo y felicidades también porque cumplen uno de los requisitos principales, que es de que cuando haces investigación, la divulgación se debe de realizar. Entonces, a veces hacemos las investigaciones y se quedan ahí guardadas, o a veces hacemos puros artículos, pero creo que en esta nueva era hay que buscar formas de divulgar la información, y se me hace una forma muy atractiva, muy interesante, que le puede gustar mucho a los estudiantes incluso. Mi pregunta va más hacia las razones por qué eliges a Schutz, una, y otra, pues realmente veo que representa un trabajo. ¿Cómo eliges a las personas que van a intervenir y cómo haces que se dé toda esta magia? Porque vemos a gente de diferentes partes del mundo y eso implica contactarlos y también implica ponerte de acuerdo con ellos y exponerles la situación y que todo salga como tú lo desees al final de cuentas. Entonces, dentro de esta investigación cualitativa, pues a mí me interesa mucho la experiencia del investigador, y en este caso, pues tú como investigador me gustaría escuchar tu experiencia. Gracias. Adriana, muchas gracias. Bien, en este caso fue muy fácil porque tú combinando con la gente, la mayoría de la gente está presente y activa en congreso de Alfred Schutz Circle. Entonces, yo tenía que irme, por ejemplo, me gustaría ir a Japón, a Tokio, por una conferencia, y muchos estarían en Japón, o una otra conferencia de la Asociación Internacional de Sociología en Viena, donde entrevisté a Mercedes, por ejemplo. Entonces, fue práctico porque yo tenía la posibilidad de encontrar a la gente en estos congresos, ¿no? Porque si no, sería mucho más caro, mucho más trabajoso, pero alguna vez tenía que Por eso lo preguntaba. Sí, alguna vez tuve que hacer 2 veces la entrevista con algunos que no, y porque yo soy un aprendiz, ¿no?, de cámara, etcétera. Entonces, alguna vez hizo muy malo, entonces dijo, tengo que hacer una nueva entrevista para que salga bien, ¿no? Entonces, pero la gente fue muy generosa por contestarme muy pronto por mi invitación. Daniela, todos, aún gente muy conocida, por ejemplo, Michel Maffezoli, que yo no conocía, ¿no? Entonces la gente fue muy generosa en aceptar la invitación. Con esto no tuvo problema. La estructura, no tuve que trabajar mucho en la estructura porque concebí el film como un libro. Entonces, son como capítulos, ¿no? Incluso estoy preparando un pequeño libro de introducción de la sociología de Schutz con esta estructura que está en la película, ¿no? Entonces, es una estructura de un libro
visual, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué más? Adrián. No, nada más eso. Algunos No. de los retos que más que implicaba era también... Sí, y la presuposición es que en general lo conocía toda la gente, todos los textos de la gente, yo lo conocía, ¿no? Entonces la gente no tenía que hablar una hora. Las preguntas fueron muy puntuales porque sabía dónde tenía que entrar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, no fue muy difícil de hacer porque es claro que la concepción inicial es una cosa, cuando se hace el documental, el final es otra, ¿no? En general es así. El guión, la estructura inicial siempre va a ser distinta del final, pero en general estaba listo porque, sí, porque concebí como un libro, ¿no? Entonces, ¿Y hubo algún elemento que haya pensado en un principio bajo una perspectiva de cuando empezó y después haya cambiado de manera rotunda? Por ejemplo, pero esto se pasó con las escenas, la filmaje de escenas. Por ejemplo, la primera escena. Yo tenía una idea de hacer la primera escena, pero luego me quedó muy claro que no conseguiría. Y no se conseguiría porque, por ejemplo, la escena en Nueva York, ¿no? La primera escena. Entonces, la primera escena es donde murió Schütz y la última escena es donde nació Schütz, ¿no? En Viena. Pero la primera escena quería hacer una visión así muy larga de Nueva York, pero no se puede hacer con la mano, ¿no? Porque es imposible que la mano se quede muy estable, ¿no? En general se hace con un slider, como si fuese un trillo ¿no? de tren, pero se puede también hacer ¿cómo se llama? Un time-lapse. Entonces, fui a Nueva York, fui a un domingo, fui a Brooklyn, estaba en Nueva York, fui a Brooklyn tenía que quedar algunas horas para hacer el time-lapse, ¿no? Pero tenía que escoger muy precisamente dónde tenía que poner la cámara. Entonces fui a un domingo, quedé toda la tarde haciendo recorrido, haciendo la selección de dónde ubicar mi cámara. Y 2 días después fui acompañando cómo estaría el tiempo, si tenía sol, si estaría bien. Entonces, a 5 de la mañana fui solo en el tren en Nueva York, todo oscuro, con mi cámara, etcétera, de Manhattan a Brooklyn, y me quedé más de 2 horas, 2 horas y 30 minutos, parado, muy frío, en Brooklyn, para hacer la escena. Entonces, tuvo que inventar cosas que no estaban muy calculadas o muy proyectadas. Entonces, tiene que improvisar mucho, ¿no? Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Diana. Bueno, te leo algunas preguntas del chat y creo que si no hay nadie más anotado, después podemos ir terminando. Soledad Fernández Bouzo dice, me parece súper interesante la recuperación de la obra de Schütz en una obra de documental sociológico. Justamente la potencialidad de la imagen audiovisual es que puede trabajar en la hipersubjetividad, en palabras de Bernd Schnettler, un sociólogo que trabaja sociología audiovisual y que se considera schütziano. ¿Tuvieron la oportunidad de dar con él para reflexionar en este cruce audiovisual-fenomenología? Esa es una pregunta. Y la otra de Edgar, ya te la adelanto, ¿pudieras comentar alguna anécdota graciosa, desagradable o de que haya sido muy memorable durante la grabación del documental? Excelente trabajo, saludos. Edgar, chiste no, pero anécdota no, pero una cosa, por ejemplo, que Hisashi Nazu, ¿por qué escogí la música? La música que está en el inicio y el final. No, entonces, al inicio está Mozart. Mozart es un compositor que le gustaba mucho a Schütz, ¿no? Y Schütz también tocaba, es un pianista, ¿no?
Y con Nasu descubrí que el compositor que más le gustaba a Schütz era Schubert. Entonces empecé a investigar cuál música poner al final de Schubert. Tenía que ser de Schubert. Entonces, por ese es el problema. La gente saca... Es que estaba como cortándose. Sí. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, pasó con Thomas Luckmann. Otra cosa. Yo tenía una conversación con Luckmann que estaba todo listo para hacer una entrevista con él en su casa, al interior de Austria, pero una semana antes de nuestra cita, su mujer me escribió diciendo que no estaba bien y no podía hacer la entrevista. Una semana después murió, ¿no? Entonces fue muy lastimable que no pude hacer una entrevista con Luckmann, con Thomas Luckmann. Sí, otra cosa. No, y otra cosa muy interesante es que el japonés que primero está en la película es Mori. Hizo un doctorado en Viena sobre Viena de Schütz, de los años 20. Entonces hizo un mapa en japonés de dónde están los lugares que vivió Schütz. Su casa, el casa de sus padres, el banco donde trabajó, la universidad. Y Mori tradució el mapa del japonés al inglés. Entonces recorría a todos los lugares schützianos de Viena, ¿no? Entonces fue muy interesante con la colaboración del schütziano de todo el mundo, unidos, ¿no? Porque entonces fue una colaboración muy interesante, ¿no? Porque recibí muy el soporte con gente que no conocía antes, ¿no? Entonces fue muy placeroso de hacer una película como esta, ¿no? Sobre la sociología audiovisual, ¿querías agregar algo más? De Bernd Schnettler. Bueno, conozco algunos de sus textos, no sobre la sociología audiovisual, todavía no. Es una voy a anotar, Soledad. Muchas gracias por el comentario y voy a sacar una foto del comentario para... Sí. Muy bien. Creo, mi intención es hacer un documental con una inspiración schütziana. Por ejemplo, en la película no estoy preguntando, no hay mi imagen, no hay mi, ¿sabes? Está basado solamente en entrevistas, ¿no? Y Adriana, si está aquí, entonces no puedo controlar demasiado la gente. Entonces tengo que trabajar con que recibo, ¿no? Entonces las personas no pueden contestar lo que quiero. Tengo que estar abierto a lo que la gente va a hablar, ¿no? Entonces esto es mucho más difícil porque tengo que hacer una cosa que hace sentido, basado solamente en las palabras, en los testimonios de los entrevistados. Es distinto si ve un documental tradicional que la gente pone una narración en off, que el director va conduciendo el espectador a dónde quiere ir. Yo no hago esto por un principio schütziano, ¿no? De estar abierto a las personas. Entonces es mucho más difícil. Que el sociólogo o la gente que hace el documental, que se pueda estar más abierto a la gente que está hablando, ¿no? No solamente tiene una tesis y tengo que probar a la gente mi tesis. No, mi tesis no es esta, ¿no? Yo tampoco tengo una tesis sobre Schütz. Entonces quiero conocer las tesis de la gente, ¿no? ¿Sabes? Entonces es un estilo. Voy a intentar fundamentar el documental schütziano. Y es una base, y esto es muy importante. Y el año próximo gané una beca de Brasil para estar en Cambridge, la Universidad de Cambridge, en el centro de cinema de Cambridge, justo para trabajar mis filmes, pero también para escribir sobre sociología y documental. Entonces, una de las cosas es fundamental teóricamente
cómo es un documental schutziano, ¿no? Y esta es una parte de esto. Porque no hay mucha investigación textual sobre cómo hacer o cómo las posibilidades, las distintas posibilidades de hacer un documental sociológico. Tenemos mucha literatura, pero los sociólogos aún no tuvieron oportunidad de escribir cuáles son las posibilidades que tenemos, ¿no? Para mí sería mucho más fácil si tenía algo de este tipo. Entonces, sí, Mercedes. Bueno, creo que última pregunta. Eduardo Buitrón dice, ¿se necesitó bastante presupuesto para filmar y editar el documental? En inglés tiene filmes de Hollywood, tiene filmes de low budget y tiene filmes con no budget. Este es el caso, no budget, ¿no? Entonces, no tenía ninguna plata para hacer. Entonces, tengo que hacer a cada viaje, a cada una solicitud a agencias para hacer un viaje a Tokio, a Viena, etc. Y es así, ¿no? Entonces, es una película con muchas incertidumbres, ¿no? Certidumbres, ¿no? Pero sí, es posible hacer. Pero hay que tener mucha paciencia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Hermilio, creo que podemos dar por finalizado el debate. Estuvo muy lindo a pesar de los inconvenientes. Y ha sido un placer para nosotros tenerte, escucharte y ver tu película. Esperamos la próxima, la parte 2. Empírica, ¿no? Claro. Y bueno, la seguimos. Bueno, Mercedes, para mí es un honor muy grande, ¿no? Recibir tu invitación y tener tanta gente interesada en la película de Schutz. Entonces estoy muy contento y muchas gracias a todos. A Sebastián, a Germán, y todos, Daniela y toda la gente que está. Hay gente de México, de Uruguay, ¿no? Entonces, muchas gracias.